al Señor preciosa noche que Él nos regala. Estamos contentos en Dios por estar un día más en su casa de oración, que no es un día más, sino que es un día que Dios ha preparado bendiciones, amén, y en abundancia. Libro de Hechos, amén, Hechos, capítulo 10, amén, Hechos capítulo 10, gracias a Dios por estos días, estuvimos contando un poco las bendiciones, estuvimos yendo a Perugorría a compartir la Santa Cena, y fuimos con María José, fuimos con Yoli, con mi esposa, amén, y una lluvia, una tormenta, de verdad tremendo, pero gracias a Dios pudimos ir y venir en bendición, compartir allá con los hermanos, están muy contentos, y algo muy lindo también, y gracias a Dios por todos los que nos encontramos en este lugar, por el hermano Gustavo también, que estos días anduvo por Montecaseros, amén. Y una de las cosas que yo pensaba, mientras te busca Hechos capítulo 10, ese día antes de irnos, el día viernes, yo pensaba, nosotros estábamos preparándonos para irnos a Perugorría, y estaban nuestros hermanos allá en Perugorría, y una de las palabras que había venido el año pasado, era que Dios iba a proclamar un avivamiento en toda esta zona de Corrientes, amén, en todo el sur de Corrientes. Y cuando nosotros, ese día yo me estuve preparando, nos estuvimos organizando, y yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque están nuestros hermanos en Perugorría, estaba nuestro hermano Gustavo allá en Montecasero, estaba Lindy y mi abuela en Curuzú preparándose para venir, y nosotros estábamos acá en Sauce, preparándonos para ir para allá. O sea, había alrededor de 200 kilómetros a la redonda, amén, que el Señor estaba moviendo a sus hijos, amén, en bendición. Y eso era para darle agradecimiento al Señor, amén, por todo eso, porque el Señor responde con poder y porque el Señor cumplió su palabra, amén. Hace un año atrás nada más, ni pensábamos, y hace unos meses que está Gustavo acá y ya nos acompañó cuántas veces andando por ahí, hace unos meses que se levantó aquella obra en Perugorría, amén, y todo eso es bendición de Dios. Entonces este es un tiempo especial. Yo quería compartir algo pequeño de la bendición de Dios en esta noche, algo que el Señor pueda tratar con cada uno de nosotros, amén. Dice el libro de Hechos capítulo 10, versículo 1, amén. Vamos a leer unos pasajes, después usted anótelo si quiere, puede leerlo todo en su casa para ver qué es lo que estamos compartiendo. Pedro y Cornelio, dice 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, ¿no es cierto?, llamado Cornelio, dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio, le llama por un nombre. Él, dice, mirando fijamente y atemorizado, estaba espantado, pobre hombre, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, algo ocurría en la casa de Pedro, en la ciudad de Jope. Dice ahí en este pasaje, estaba Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, él estaba en su casa, versículo 10, y dice que Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio en el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo, es una gran sábana, enorme, era atada de las 4 puntas y era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo, todas clases de animales. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces,
y aquel lienzo volvió a ser subido hacia el cielo, a ser recogido en el cielo. Versículo 17, último versículo que leemos, dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que venían, ¿no es cierto?, enviados por Cornelio, dice aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y golpearon la puerta. Amén. Hasta aquí la palabra. Es una preciosa palabra de las Escrituras, amén. Y yo algo de lo que quiero compartir en esta noche es de cuando Dios nos habla y cuando Dios trata con nuestras vidas. ¿Dónde está el hermano Gustavo? Yo le estaba por decir que cuento un chiste, pero no sé si se va a animar. Gustavo, cuando a veces andábamos esas madrugadas, vos sabés que nosotros andábamos allá y nos hablaba, me contaba chiste y me cebaba mate, y decía la Rosa Verde, está todo el tiempo así. Y él me hablaba, y me contaba un chiste del hombre ese que estaba con el camión que quería entrar, ¿te acordás, Gustavo? ¿Y un poquito? ¿Sí? ¿Te animás a contar? A ver. Usted escúchelo atentamente, que después, si no se va a ir, vamos a hacerlo sentir que él está... Entonces que no se vaya para Monte Castro, si no, va a andar contando por allá. Si te voy a contar lo que Bueno, resulta que un señor con un camión se detiene en un lugar, ve a un muchachito que andaba por la zona y le dice, nene, haceme un favor, yo tengo que dar el camión marcha atrás, por favor, dice. Mirá que del costado, dice, no le pegue nada, ni a la pared de este lado, ni a la pared del otro lado, porque dice, el espejo lo tengo roto. Bueno, si yo me quedo allá, este muchacho tiene un problema en la voz, entonces le dice, dale, un poquito, hola mamino, va. Baja este muchacho del camión, ve todos los focos del costado del camión rotos. Y nene, no te dije que me avisara. Y yo le dije, un poquito, otro poquito más, respeta los poquitos. Pero una cosa, señora, Yo Gustavo, porque él lo cuenta bien. Un poquito, y a veces, qué tremendo que es a veces, porque lo que yo quería compartir en esta noche, a veces cuando nos cuesta entender, claro, este hombre no le entendía lo que le estaba diciendo, y él pensó que le decía que vaya más hacia atrás, y no, y era que estaba rompiendo todos los poquitos del camión. Entonces, algo de lo que a mí me llamaba esta palabra, vos sabés que el libro de Hechos, capítulo 10, es un pasaje clave en la Biblia. Vos sabés que es un tiempo de mover especial de Dios, y donde Dios estaba tratando con sus siervos antes de un mover tremendo. Un mover tan tremendo iba a ser Dios en Hechos capítulo 10, que abarcaría a todo el mundo de aquel entonces, y aún impactaría hasta hoy en día. Se dice, escatológicamente, que la iglesia del Señor comenzó en Hechos capítulo 2, porque es cuando el Espíritu Santo desciende, amén. Usted sabe que hasta Hechos 2 no había descendido el Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia, luego de estar orando los 120 unánimes, caen lenguas de fuego, se llenan del Espíritu Santo, y ahí comienza la iglesia. Eso se dice escatológicamente. Los teólogos tienen otra versión, y dicen, en realidad es donde comienza un mover nuevo de parte de Dios. Pero se cree que la iglesia verdaderamente no nace en Hechos capítulo 2. Voy a decir, ¿qué es lo que está diciendo? En realidad se cree que la iglesia comienza en Hechos capítulo 10, el versículo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta antes de Hechos capítulo 10, había un mover de parte de Dios tremendo. Dios había venido, Dios había bendecido, pero Dios había escogido un pueblo, había escogido al pueblo judío, le había dado su palabra, lo había ungido, lo había bendecido. Pero había algo que para nosotros nos parecería raro en este tiempo, porque conocemos de otra forma. Pero hasta ese momento, usted sabe que los judíos nunca salieron a predicar, ni a ganar almas, ni a hacer cosas, sino que donde ellos se dispersaban, o donde ellos se iban, lo que ellos hacían a veces era promover su cultura, y por eso muchos simpatizaban con los judíos, y muchos adoptaban alguna forma de los judíos, pero había un problema. Los que no eran judíos no dejaban de ser no judíos y no pertenecían al pueblo de Dios. Es decir, que aquellos que no eran judíos, ellos los llamaban gentiles. Entonces, aquella persona que simpatizaba con la ley judía, que entendía la palabra y que le gustaban muchas cosas, no podía entrar a ser judío, porque no era judío. Entonces, sale así la palabra, ¿no es cierto? Que ellos, aunque es más, los que venían y simpatizaban hasta el día de hoy, si alguien quiere ir a la religión judía, vos sabés que no te dejan entrar fácilmente, vos no podés entrar, y si vas a la sinagoga estás en un lugar aparte porque vos sos gentil, vos no pertenecés al pueblo de Dios. Ellos leen la Torá, bueno, a vos te dan una parte para que leas, pero no te hacen que vos ministres. Vos estás en otro lugar, estás en otro ámbito.
y hasta la venida de Jesús, ellos nunca habían, es más, Jesús nunca predicó fuera de Jerusalén. Por eso Jesús dice, a los suyos vino, y no fue a otros. Dice que cuando vino la mujer sirofenicia, le dijo, Señor, quiero que sanes a mi hija. Él le dijo, no es lícito darle la comida de los hijos, darle a los perros, darle a los perrillos. O sea que le trató medio de perrillo. Sin embargo, esta mujer luchó y dijo, bueno, Señor, yo quiero que sean las migajas, y esta mujer recibió la sanidad. Pero luego recibían sanidad o recibían alguna bendición esporádica, gente que no era del pueblo de Dios, pero luego quedaban ahí. No podían ofrecer holocausto, no podían entrar al templo, no podían recibir nada. Es más, lo que Dios estaba gestando era la iglesia del Señor. Y hasta ese momento los hijos de Dios donde se reunían eran el templo de Jerusalén. Y cuando Jesús le dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que creyera y fuera bautizado será salvo. No, ellos habían predicado el evangelio y algunos se convertían, pero ellos la entendían de otra forma, no de la forma que entendemos nosotros. ¿Sabes lo que ellos creían? Vamos a ir a los judíos que están dispersos. Es más, ellos iban a la sinagoga y predicaban y decían, Jesús es el Cristo, tienen que arrepentirse. Pero en su mente nunca imaginaron predicarle a toda la gente, jamás. Y si alguien creía, bueno, creía de casualidad, se convirtieron en 3.000 cuando predicó Pedro, se convirtieron en 5.000 en otro lugar, pero ellos no entendían eso. Hasta en este momento, donde luego de este pasaje dice que Pedro va a la casa de Cornelio, y Pedro tiene una revelación. Y cuando llega a aquel lugar, dice que cuando Pedro comienza a hablar, lo que a él le impacta y lo que le vuela a la cabeza a él es que cuando él comienza a hablar y comienza a hablar de Jesús, y qué sé yo, por la visión que él tiene, vos sabés que se comienzan a hablar en lenguas. Soy lleno del Espíritu Santo. Dice que los que iban con Pedro, los judíos, no entendieron. Porque ellos decían, es más, después se arman debates en la Biblia, en los cantidad de pasajes, donde si había que circuncidarse, no había que circuncidarse, ¿cómo era? ¿Cómo podían hacer esto? Pertenecer al pueblo de Dios si eran gentiles. Y se arma un debate en la Biblia, que después, en Hechos 11, se reúne el concilio de Jerusalén, determina cantidad de cosas, pero hasta ese momento no era algo que se conocía, y ellos no lo entendían. Entonces cuando va Pedro y comienza a hablar, y ellos son llenos del Espíritu Santo, se espantan. Dice, ¿cómo pueden ser estos gentiles? ¿Cómo pueden ser llenos del Espíritu Santo? Y bueno, lo que Dios limpió, Dios llamó, yo no lo puedo llamar común o inmundo. Ahora, qué tremendo que es, ¿no? Porque aunque el Evangelio tenía que ir, dice en el versículo 28, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Es más, Pedro nunca iba a predicar a un extranjero porque ni siquiera iba a querer entrar en la casa de él. ¿Cómo iba a nacer el Evangelio? ¿Cómo iban a evangelizar si ni siquiera él consideraba inmundo hasta entrar en tu casa? Lo que era común a todos los judíos. Eso es lo que dice en el versículo 28. Pero Dios estaba gestando algo nuevo, y Dios estaba haciendo algo nuevo, y Dios estaba moviendo. Entonces Dios muestra algo, que es lo que yo quiero llamar la atención sobre esto. Porque dice la palabra del Señor que había un varón que se llamaba Cornelio, que estaba en su casa, y que era un varón justo, era un varón bueno, un varón amable, piadoso, ¿no es cierto? Y qué tremendo que es, porque algo de lo que yo quería compartir era cuántas veces a nosotros nos cuesta entender la voz de Dios, y nos cuesta entender aquello que Dios quiere hablarnos. Dice la palabra que cuando el varón Cornelio estaba en su casa, se le aparece un ángel, y el ángel le dice, te tengo que decir algo, Cornelio. Tenés que ir, no quiero dejar pasar otra cosa. Usted sabe que Cornelio no era una persona no cristiana, él no entendía nada del Señor, pero era un hombre que hacía oraciones y que daba limosnas. Entonces, lo que da a entender este pasaje también es que a mí me llamaba la atención esto, ¿cómo es Dios, no? Y esto me decía el Señor que lo diga claramente, porque Dios dio la limosna de Cornelio. Ellos no daban ofrenda porque no conocían lo que era ofrendar, no iban al templo tampoco a hacer sacrificio, no entendía eso. Pero sin embargo este hombre como podía ayudaba. Dice que sus limosnas habían subido a los cielos para memoria de Dios. Y sus oraciones habían subido a los cielos para memoria de él delante de Dios. El Señor me decía, si un hombre impío, que no conocía, que no entendía nada de Dios, que no sabía ni lo que era ofrendar, no sabía ni lo que era darle a Dios, daba, ayudaba a los pobres, colaboraba, y eso subía delante de la presencia de Dios, ¿cuánto más lo de los hijos de Dios que dan realmente para el Señor? Amén. Entonces tu ofrenda, por más que vos pienses que nadie la ve, o que nadie la entiende, Dios sí la está viendo. Así como la vela de todo, sea católico, sea evangélico, no vaya nunca a la iglesia, pero si la persona ofrenda o ayuda a los pobres, hay gente que ayuda en el asilo de ancianos, hay gente que ayuda a los huérfanos, esa bendición, la persona, el ángel del Señor lo anota y lo lleva hacia los cielos para memoria de Dios. Sea cristiano o no sea cristiano. ¿Cuánto más los de los hijos de Dios?
Por eso, mi hermano, sabe que tu oración y tu ofrenda o lo que vos des para Dios tiene recompensa aquí en la tierra y en los cielos está escrito para memoria de Dios, tuya, delante de Dios. Amén. Ahora dice que este hombre con todo eso no le alcanzaba. ¿Qué era lo que le faltaba? Porque la persona por ser buena no alcanza a salvarse. Otra cosa que quiero decir. Entonces este hombre necesitaba el evangelio de parte de Dios. Necesitaba ser evangelizado. Lo que él tenía de dar y de ser buena persona no le alcanzaba para llegar hacia los cielos. Ahora, lo que pasaba con Pedro era que él nunca le iba a llegar a predicar, jamás le iba a llegar a predicar. Y este hombre, algo que yo veía es que bárbaro, porque esta persona no conocía nada de Dios. Se le aparece un ángel y le dice, mirá, tenés que ir a hablar con Pedro. Y en el primer mensaje dice que cuando dice, hay un hombre, te quiero contar algo, le dice, hay un hombre que se llama Pedro, vive en la ciudad de Jope, está en la casa de Simón el curtidor. Eso es lo que le dice el ángel. Tenés que ir a hablar con él, él te tiene que decir algo. Qué tremendo que es que a Cornelio se le aparece el ángel, le habla y Cornelio al instante llama a su guardia, era un centurión romano, llama a su guardia y dice, vayan y busquen a este hombre y vayan a tal lado, porque un ángel se me apareció, porque pasó así. Y estos hombres salen de camino. Al otro día, cuando están llegando, Pedro no sabía nada. Pedro estaba en su casa hablando, tiene hambre, la agarra hambre. Y dice, bueno, vamos a preparar una comida. Sube a la azotea, está mirando el cielo, no sé qué está haciendo, y se le aparece una visión, una sábana. Ángel, dice que llena de cuadrúpedos, reptiles, animales de toda clase. Y le dice una voz, era la voz de Dios, le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice la respuesta de cualquier judío, no señor, porque nunca he comido ningún animal común o inmundo ha entrado en mi boca. ¿Por qué? Porque ellos se cuidaban de todo. Entonces, ¿qué dice él? No voy a comer. Y Dios le dice, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha santificado. Dice la Biblia que 3 veces ocurrió eso. 3 veces aparece la sábana, le dice, come. Él dice, no puedo comer. Dios le dice, no llames tú común o inmundo. Le aparece la sábana de vuelta. Le dice, Dios, come. Él dice, no, porque no puedo comer. 3 veces. Cuando está ocurriendo eso, dice que llegan a la puerta, están llegando los hombres que habían sido enviados por Cornelio y golpean la puerta. Y Dios le dice en otro pasaje, porque es muy largo de leerlo, le dice, tenés que ir con esta gente. A veces, ¿cómo es Dios tratando con nuestras vidas? Y a veces, cuando uno tiene cantidad de cosas, ¿cómo Dios tiene que tratar con nuestros corazones? Porque es tremendo que es que el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, Cornelio, vos sos una buena persona, vos das ofrendas, vos orás. Y eso ha llegado en memoria delante de Dios. Pero le faltaba ¿qué a Cornelio? Le faltaba convertirse y conocer de Jesús. Entonces cuando el ángel se le aparece, le dice, ¿no te parece raro que él agarre y dice, se le aparece el ángel enviado porque tenés que ir a la casa de Pedro, hay un lugar, hay una casa donde vos tenés que escuchar lo que ese hombre tiene para decirte. Ahora la pregunta es, ¿por qué el ángel no le hizo que hiciera la oración de entrega? ¿Por qué el ángel no le habló de Jesús? ¿Por qué el ángel no lo convirtió? ¿Por qué el ángel no le predicó? Sin embargo, lo único que le dijo fue que vaya a la casa de Pedro. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles no pueden predicar. Yo no sé si vos sabías, pero los ángeles, el ángel puede venir. Por eso en la Biblia nunca hay la predicación de un ángel. El ángel te puede decir, vas a tener un hijo, vas a ir a tal lado, tenés que ir a tal lado. Es más, porque el ángel no le dijo, mirá, ¿sabes qué, Cornelio? Vos sos una gran persona. Vamos a hacer una cosa, haz esta oración conmigo. Metete que dice el ángel, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. ¿Por qué no le hizo eso al ángel? Porque no puede. Ni ningún ángel puede. Puede venir hasta el último momento a traer un milagro, luces, indicarte con flecha, es para allá, es para allá, es para allá. Y tenés que ir a la casa de Pedro, porque él te tiene que decir algo. Pero si no le decía a Pedro, nadie más se lo podía llegar a decir. Por eso, la primera palabra es que hay algo exclusivo. Dice en la palabra que aún si nosotros no cantamos, si no alabamos a Dios, aún las piedras lo harán. Pero si nosotros no predicamos, ni aún las piedras pueden hacerlo. Hay algo exclusivo, único, un privilegio que nadie en el mundo tiene, que los tenemos vos y yo, que es poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y llamar a que las almas se salven. Una persona puede estar con una enfermedad terminal, a punto de morirse, y viene un ángel y no le puede predicar. No le puede decir, convertite a Cristo, entregate, te muestro la Biblia. No puede. Lo máximo que puede hacer el ángel, ¿sabes qué? Andar a la casa de tanto y te lleva para los empujones. Pero si vos no le hablas a la persona, si vos no le querés hablar de Cristo, esa persona no se salva porque no recibe el mensaje del Señor. Y a veces Dios, ¿cuántas veces envía a la persona delante de Dios? No tratamos de otra cosa, ¿no? Y dice, che, qué bárbaro. Porque vos sabés que el ángel, no existe ángel en la Biblia que pueda predicar. Es un privilegio tuyo, único e ineludible. Nadie en este mundo puede hacerlo, más que los hijos de Dios. Por eso es que el ángel les dice, te tengo que decir algo con urgencia. Anda a la casa de Pedro, él te tiene que decir algo. ¿Cuántas veces el ángel habrá dicho, anda a la casa de Leo, anda a la casa de tal, te tiene que decir algo? Nosotros estamos ahí, estamos mirando la telenovela, no sé, estamos en otra cosa.
Vos sabés que el privilegio ineludible nuestro es predicar del Señor. No predicar, y el versículo 26 dice que cuando se acerca, dice más Pedro, dice que este hombre se tira de rodillas, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. El único que puede salvar es Cristo. Nosotros podemos llevar hacia el camino de salvación, pero el único que puede salvar es Cristo. ¿Por qué te leo este pasaje? Por los que hoy tienen estatuas de Pedro, estatuas de María. Fíjate que estaba Pedro y cuando viene este hombre se tira y se postra de rodillas delante de Pedro y Pedro le dice, levántate, porque yo soy hombre, no merezco adoración. Si Pedro en vida hacía eso, ¿qué es lo que diría hoy si aparece y ve tantas estatuas que la gente se postra y le adora? Están errando el camino. Al único digno de adorar a Dios. Amén. Entonces, aunque nosotros prediquemos, nadie se puede postrar delante nuestro porque todos somos hombres. El único digno de adorar es Dios. Pero los únicos que podemos llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo somos nosotros. Ahora, el problema, ¿sabes cuál estaba? Que Pedro ni siquiera iba a entrar en esa casa. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos habla y cuántas veces Dios nos ministra y dice que baja aquel lienzo y estaba lleno de cantidad de cosas y Pedro sabe lo que dice? No, Señor, porque yo soy santo, no puedo comer eso, no puedo llenarme de eso. La semana pasada venía la palabra del arca de Noé donde estaba lleno de animales. Curioso es que este lienzo también estaba lleno de animales. Es verdad, él por la ley judía no podía comer, pero Dios tenía que mostrarle algo, un nuevo tiempo de parte de Dios. Y dice que cuando va Pedro a predicar, dice que toda la familia, Cornelio, los que trabajaban, los empleados, todos se convierten. Se arma un avivamiento tremendo. A Pedro se le vuela la cabeza y va al concilio de Jerusalén y le dice, vos sabés que la salvación no era solamente para nosotros, era para todos. Y desde ese momento comienzan a predicar a todo el mundo. Y es así donde estamos nosotros. Pero la iglesia del Señor tiene que entender de que si nosotros no hacemos el trabajo de evangelización y de ganar almas, los ángeles no pueden hacerlo. Y los que no conocen a Dios menos. Pueden ser buena gente como Cornelio, una excelente persona, pero no podía hacerlo. Sin embargo, ¿cuántas veces me parece conocido este pasaje de cuántas palabras donde a veces que estamos con la santidad y decimos, no porque es santo, no porque esto, no porque lo otro, no porque yo no toco lo inmundo, decía Pedro. Y le decía, pero si yo te cogí para que vayas y prediques, yo no me voy a arrimar a esto porque yo no puedo tocar. Dice que 3 veces le apareció una visión, le habló la voz 2 veces y 3 veces ocurrió lo mismo y él no entendió. Hasta que de última él entiende. Y él va al concilio de Jerusalén y le explica, así y así me dijo el Señor. Por eso en este tiempo, nosotros como hijos de Dios, la actividad como iglesia es buscar del Señor siempre, buscar la santidad, llenarnos del Señor cada día. Pero la actividad ineludible nuestra es ganar almas para el cielo. Si yo por mi santidad o por creerme santo, ¿no es cierto? Digo, no, porque esto no me arrimo, al otro no toco, al otro porque es muy impuro, ¿no es cierto? Y digo, esto no puedo tocar, no me puedo arrimar, no me puedo contaminar. Y el Señor te dice, estás perdiendo lo que yo te estoy diciendo. Lo mismo le pasaba a Pedro, pero Pedro entendió el mensaje. Y gracias a que él entendió y nosotros recibimos el Evangelio, si no ellos nunca se hubieran arrimado a nosotros. Y ese día nació la iglesia de Jesucristo como tal. Porque hasta ese momento era una religión judío-mesiánica, que creían en el Mesías, pero no era la iglesia de Jesucristo. Y hoy nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Pero muchas veces el diablo quiere engañar de la misma forma, y nosotros pensamos, no, porque esto, no, porque la santidad, no, porque aquello. Pero Dios te dice, lo que yo santifiqué, no lo llames tú común o inmundo. A Dios no le podemos explicar si Él